días, amigos. Pues nada, son las 7 de la mañana. Ya llevo media hora andando. Creo que he sido de los primeros, si no el primero que me ha salido del albergue. Y ya estoy pasando por una pequeña localidad que no tengo ni idea cómo se llama, porque pueblecitos de estos chiquititos hay muchos. Y bueno, vamos a... He dormido poco, la verdad, porque hace un calor dentro del albergue tremendo. A mí me pillaba el radiador en la cabeza. Me tuve que dar la vuelta, poner la almohada al otro lado. Y aún así, horroroso, horroroso. Yo no sé la gente cómo voy a estar tapado con manta y me he liado en el saco de dormir. Porque vaya. Y bueno, hoy primero voy a hacer un resumen de la etapa de ayer. Una etapa que fue bien. Terminé muy pronto. Terminé a las 12 y cuarto, 12 aproximadamente, sí. Y me vino muy bien para arreglar mis cosas, lavé ropa, cogí la cama que yo quise y tal. Y eso me vino muy bien, porque ya estoy cansado de llegar a los albergues de los últimos y ir cogiendo lo que los demás no quieren. No llego bien a la hora de comer, fatal. Entonces, aquí se aprende rápido. Como dice aquel, si no puedes vencer a tu enemigo, únete. Y aplico este proverbio respecto a que si empieza la gente a levantarse a las 5:30, de 5:30 a 6, 6:05, chicos, pues si no voy a dormir, me levanto. Y entonces gano tiempo. Y nada, muy bien el albergue respecto a eso que hacía calor. Yo comprendo que tienen que encender la calefacción porque aquí las temperaturas por la noche pueden ser bajas. Hay muchísima humedad. Esto está lleno de ríos, de naturaleza, por todas partes. Y es preferible eso a pasar frío. Luego el albergue, si querías una manta, te tenías que pagar €1. Es la primera vez que lo he visto en un albergue. Tampoco tengo mucha experiencia en todos los albergues y no sé si esto es habitual, pero bueno, €1 yo se lo di por si acaso. No sé, limpita y como me dijo, recién calentitas de la secadora, se ve que las lavan. Y muy bien. Entonces, con respecto a eso, muy bien. He desayunado en el albergue con lo que yo llevo, una de las pocas veces que desayuno así. Porque aquí siempre hay locales y esto abiertos, pero ahora no tenía ni idea de si había alguno. El albergue estaba en un extremo del pueblo y no sé, no me apetecía volver para atrás, a ver si había algún bar abierto para poder desayunar. Y por lo tanto, como ahí hizo un microondas, pues me calentaba, le he echado mi sobrecito de café, de esos con los que voy a la montaña, y galletas que llevo energéticas para los desayunos, de estas las mismas que uso cuando voy a la montaña. Y perfecto, muy bien. Y bueno, ayer lo mejor, la comida. Un restaurante estupendo, un trato estupendo. Me ha asombrado, de verdad. Pensaba que aquí los peregrinos los tratan como... Les da igual atenderlo bien o mal, total, vas de paso, vas a estar un rato y prácticamente ya no lo vas a volver a ver. Excepto gente que repite de otros años, ¿no? Pero bueno, el trato muy bien, muy bien. Chicos jóvenes, muy bien atendidos, muy bien vestidos y la comida muy buena, muy buena. Un menú por €15, bueno, yo pagué algo más porque me tomé una caña y un chupito de hierbas. Y bueno,
La comida, la primera fue el caldo gallego, tenía muchas ganas de probarlo. Me vino estupendo, buenísimo, buenísimo. Esto muy bueno. Espero que si hay puedo tomarlo en otro sitio, lo haré también. Y oh, qué pueblo más bonito. Porque, 4 casas, mirad qué pueblo. Está más oscuro de lo que parece, porque con el este no sé. Voy a ver si puedo hacer una foto. Bueno, reanudo el vídeo. He hecho una fotografía. Y nada, bueno, lo que iba diciendo de la comida, muy buena. Y luego un postre casero, de un postre que le llaman aquí del Peregrino, muy bueno. O sea que ayer sí que disfruté comiendo. Llegué con tranquilidad, me tomé mi cerveza, mi cañita, una muy buena caña, sinceramente me ha sorprendido mucho este local. Muy buen restaurante y nada caro para nada, vamos. Disfruté de lo lindo. Hizo muy buen tiempo, sorprendente. Me senté al sol, una terraza al sol y no aguantaba del calor que tenía. Los guiris estaban todos al sol y el resto yo no. Veníamos de jornadas que no habíamos visto el sol ni por asomo. Sí, ahí tienes. Y la gente tenía ganas de sol, pero yo, gracias a mis pocas plumas de la cabeza, pues no puedo estar tomando el sol mucho tiempo si no tengo gorra. Total, fenomenal. Lo mejor de hacía tiempo, bueno, yo cosas buenas, ¿no? Pero eso ha sido muy bueno, lo disfruté mucho. Mira, qué bonita. Y por ahí hay que subir. Qué bonito. Todos los pueblecitos tienen pero por muy pequeños que sean, miraros esa apertura que tendría ahí. Una ermita, parece. Es increíble. A ver qué pone aquí la leyenda de esta ermita, que tiene que tener su historia. Capilla de San Antonio. Es una de las 2 capillas que existen en la antigua parroquia de Abalsa, anexa de Santiago de Triacastela, y actualmente extinguida. Se encuentra situada en pleno camino francés, buscando sin duda recibir la devoción de los miles de peregrinos que por aquí pasan cada año. El santo titular es San Antonio de Padua, advocación muy popular en otro tiempo, especialmente invocado para encontrar objetos extraviados. El edificio muestra una planta rectangular con muros construidos a bases de lajas de pizarra. En el interior de la capilla, muy diminuto, se conserva un retablo de hechuras neoclásicas, datado a principios del siglo XIX. Elías Baliña, en su obra Inventario Artístico de Lugo y su provincia, lo describe como humilde, popular. Pues nada, sigamos. A ver. Y bueno, lo que digo. Hoy había 2 rutas. Hoy se podía ir por otro lado, Sarriá. Y era esta que voy yo por San Sil. Y otra que son unos 19 kilómetros, 17, 18 solamente, que es cortita, de las más cortas de todo el este. Y otra por Samos. Yo voy por esta porque es el camino tradicional. Lo otro es una variante que bueno, que se ha hecho a lo largo del tiempo, pero el camino histórico es por aquí. Sarriá es un punto donde, perdonaré por los movimientos, pero estoy cuesta arriba. Quiero grabar ahora algo porque luego ya me va a costar mucho más. Y bueno, que iba diciendo, Sarriá es un punto donde inicia, pues yo no sé si será unos 60% de la gente del Camino de Santiago, porque está a 100 y algo, 110 kilómetros de Santiago de Compostela. Yo no lo conozco, pero vamos, tengo muchas referencias. Ya hay muchos albergues, mucha hostelería, muchos servicios, mucho más cómodo para la gente que no está acostumbrada a caminar asiduamente.
Entonces son 100 y pico, es justo lo que son unos 100 kilómetros aproximadamente, algo más de 100 kilómetros. Es lo que necesitan para que luego en Santiago les den la Compostela. Se necesitas andar como mínimo los 100 últimos kilómetros del camino. Esto quiere decir que si tú vienes desde Barcelona y terminas en Burgos y has hecho 500 o 600 o 700, no sé la distancia que hay, pues no te dan la Compostela, porque no has llegado a Santiago. Pero si inicias en Sarriá, que son 110 o 120 o 100, y llegas a Santiago, te dan la Compostela. O sea, para que veas lo que es el anacronismo de estas situaciones, ¿no? O sea que entonces viene mucha gente ahí a Sarriá, ahí empiezan desde ahí, por lo menos la mitad o más de los peregrinos del camino. Entonces ahí ya empieza a masificarse a base de bien. Vamos a ver si me llevo una sorpresa y no es así. Pero bueno, eso es lo que dice todo el mundo, lo que he leído, y no creo que todo el mundo se equivoque. Y de hecho hay muchos albergues y negocios de todo tipo. Hay buena comunicación con Santiago, con autobús, con todo eso. Y van hasta allí. Y nada más, son una etapa corta. Y bueno, no voy a llegar muy tarde, aproximadamente como ayer, sino un poco antes, aunque no creo, porque pararé un ratito a tomarme algo. Y he empezado muy pronto hoy. Y así empezaré prácticamente ya casi todos los días. Porque si me despierto a las 5 y algo, luego ya empieza a moverse alguien, eso, y ya me voy levantando. La verdad es que a esas horas te levantas mejor. Tienes todos los servicios a tu disposición. Y te levantas sin hacer ruido. Te vas al sitio donde de reunión o de comedor. Allí terminas de organizar tus cosas. Y punto. Y mucho mejor. Bueno, ya estoy subiendo. Voy a terminar esto. Y bueno, vamos a ver cómo se da el día. Y seguimos por el camino. Hasta ahora, amigos. He llegado a Sansil. Una cuestecita. La verdad es que vengo subiendo desde Triacastela. Pero estamos aquí ya en Sansil. Vamos a ver. He venido por allá abajo. Mirad qué amanecer. De lo más bonito de esto. Del camino. Qué bonito es. Los pájaros, como se escuchan, hoy hace un día extraordinario. Esperemos que no cambie. Y nada. Vamos a ver aquí. Allí hay dos casas. Y allí se ve a lo lejos los dos primeros peregrinos de hoy, que me acaban de pasar. ¿Será esta casa nada más Sansil? Pues no lo sé. Es curioso. Vamos a seguir. Mirad qué paisaje a estas horas de la mañana. Mirad las nubes, cómo están estancadas allí. Sin ruido de nadie, nada más que los pájaros. Qué bonito estas horas. Bien, pues aquí tenemos un hito que nos marca que nos faltan 126 con 114. 126 kilómetros con 114 metros. De Galicia. Poquito nos queda ya. Y seguimos. He almorzado. Hay un bar Franco, que es un bar que está a la orilla de la carretera, que hay que desviarse unos metros, que es un clásico de esta ruta. Y bueno, la verdad es que me esperaba otra cosa. Como local y eso está bien, es chiquitito, pero luego tiene mesas fuera y tal, está bien. Pero vamos, la comida una castaña. Le pedí un pincho de tortilla, no tenían, sería por la hora.
Solo tenía magdalenas y cosas así, y un trozo de empanada gallega. Pues me pedí un café con leche y el trozo de empanada gallega. Y nada, la empanada gallega, una castaña, realmente dura, bueno, nada. Y no es como la primera que pedí, que estuvo estupenda el otro día. Estaba muy buena esta, nada. Total, 5 y pico, como siempre. O 6 o 5 o 5 y pico. Y bueno, pues nada, ya he cumplido la tradición. He parado en ese sitio, en el Bar Franco, y marchando otra vez. Y ahora estoy por esta zona que se está metiendo la niebla. Se está metiendo. Y se ven unos también por allí. Bueno, pues estoy entrando en otra pequeña localidad, que no sé el nombre. Se me ponía ahí al principio. Y voy camino de Sarriá. Hay un olor a vaca animal, a meado de vaca en kilómetros, que ya se me ha metido en las pituiterías y ya no se me sale. Claro, todo esto es una zona ganadera y viven de eso. Pues hay vaquerizas por todas partes. Pero eso, es un olor que llevo kilómetros y kilómetros, ya desde ayer, oliendo. Por donde voy. Y bueno, pues seguimos. Bueno, pues llegamos a otra pequeña aldea, se llama Montán, a 124,926 metros de Santiago. Montán. Fijaros qué pedazo de árbol, qué pedazo de árbol. Fijaros qué pasadizo. Estamos en otra pequeña aldea, San Mamede. El pueblo que pasó antes, que no sabía el nombre, la aldeita esa era Aguiada, la que precede a esta, Aguiada, y esta es San Mamede. Son casas sueltas que hay. Aquí hay un albergue pero cerrado. Y bueno, seguimos camino. Se ve Sarriá, queda unos 3 kilómetros y pico. Hoy voy a tardar menos que ningún día. Vamos a ver si está abierto el albergue. Allí se ve perfectamente Sarriá. A ver si está abierto el albergue y puedo colocar mis cosas tranquilamente y tengo tiempo para todo. Mira qué tranquilita está ahí comiendo. Esta parece de otra especie, de otra raza que las otras. ¿Qué te cuentas, amiga? Buenos días, chica. Uy, con qué cara me está mirando. Bueno, amigos, pues estoy entrando ya en Sarriá y mi albergue está al principio del pueblo, de la localidad. O sea, dentro de poco estoy ya allí en el albergue. Pues nada, vamos a ver lo que nos depara hoy el día. La etapa termina aquí y con tiempo buscar el restaurante donde voy a comer. Y bueno, hoy aquí empezará mucha gente el camino. Es un sitio siempre que ya lo expliqué al principio del día del vídeo, que muchísima gente lo hace aquí, comienza aquí, muchísima gente, más de la mitad de las personas que hacen el camino comienzan aquí, hacen los últimos 100 kilómetros y con eso ya les da la compostelana y es lo que hay. Bueno, cada uno con respecto a sus posibilidades, porque hay que tener en cuenta también no solo eso, sino el tiempo que tiene cada cual para hacer el camino. Bueno, aquí está Sarriá. Bienvenidos a Sarriá tal.
Bueno, pues como tengo el albergue al principio, pues nada, ya nos vemos. Vamos a ver lo que pasa. Ese es mi albergue. Ese es mi albergue. Oasis. Recepción. Bueno, vamos a ver. Ya he cogido el albergue, un albergue estupendo. Hoy me da tiempo a grabar un poquito, porque he venido con tiempo. Al cambiar la táctica, qué bien. Voy a buscar un sitio donde tomarme algo. El albergue está cojonudo. Está muy bien, mira, aquí el río este. Y voy al centro, que mi amigo está a las afueras. Me voy a comer un pulpaco o lo que sea. A ver si encuentro un buen sitio. Me han dicho que por aquí está el centro. Nunca había estado aquí en Sarriá. Eso. Vamos a ver qué hay por aquí. Venga, voy a colgar y voy a buscar el sitio.